para siempre. Hola a todos, quiero contarles sobre el espeluznante encuentro que tuve ayer, en Navidad de 2024. Todavía me siento incómodo por lo que ocurrió, pero no sé dónde más publicarlo y realmente necesito desahogarme. Para darles un poco de contexto, mi M17 familia y yo nos mudamos recientemente a una hermosa granja en el campo de los Países Bajos, no muy lejos de la frontera con Bélgica. La granja ha estado en mi familia por generaciones. Antes era una granja de bisones que administraba mi abuelo, pero la granja en sí ha estado abandonada y en ruinas durante mucho tiempo. Como pueden imaginar, este solía ser el lugar perfecto para que un niño jugara, siempre fingía que el mundo había terminado y me había instalado en un campamento en la granja abandonada. Realmente tengo grandes recuerdos aquí, pero no estoy seguro de si alguna vez podré sentirme a gusto en este lugar otra vez. Ahora, acerca de lo que ocurrió anoche. Habíamos terminado de cenar, una comida que mi madre había estado preparando todo el día. Después de la cena, me dijeron que sacara al perro, pero no me molestó, me encanta caminar por los campos vacíos de noche y simplemente mirar las estrellas. Así que salí al exterior y fui a la antigua granja de bisones a buscar mis botas. Nunca me he sentido realmente cómodo aquí, porque mis botas están guardadas en la casa abandonada donde mi madre creció. Es un lugar verdaderamente inquietante, perfecto para una película de terror. Es una casa vieja y deteriorada, con un interior ruinoso y sucio. Como se ha reutilizado como cobertizo, también parece medio una guarida de asesinato sacada de la franquicia Saw. De niño, nunca me atreví a entrar en esa casa, mucho menos de noche. Ahora que soy mayor, ya no tengo tanto miedo, al menos no lo tenía, hasta anoche. Mientras tomaba mis botas, ya me sentía incómodo, como si algo me estuviera observando desde las sombras de la habitación, pero lo ignoré. Después de recoger mis botas pasé por la puerta y me adentré en el campo. Desaté a mi perro, ya que le encanta correr a su antojo por los campos, pero su collar tiene una luz para que pueda verla en la oscuridad. Al principio, todo estaba normal. Todo estaba tranquilo y pacífico como de costumbre, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba, lo que me hizo sentir muy incómodo. Justo cuando finalmente empecé a sentirme más tranquilo, escuché un sonido proveniente de la línea de árboles. Sobresaltado, rápidamente tomé mi linterna y la iluminé hacia la línea de árboles. Juraría que vi algo, una especie de sombra observándome, pero cuando iluminé con la linterna, no vi nada. Después de este encuentro, solo quería regresar a la casa y jugar a los juegos de mesa con mi familia, pero justo cuando quería irme, mi perro olió algo y corrió. Seguí llamándola, pero no me hacía caso. Vi que mi perro llevaba algo en la boca, pero cada vez que me acercaba, gruñía y se alejaba. Después de lo que debieron ser 15 minutos persiguiendo a mi perro, finalmente logré que volviera a mí después de sobornarla con un premio. Agarré el objeto misterioso del suelo y, al mirarlo, vi que era el cráneo de un animal pequeño. Extraño, pensé, pero supuse que habría sido atrapado por un hurón o un pájaro. Cuando miré hacia arriba, vi la sombra de nuevo, estaba del otro lado del campo. Sobresaltado, una vez más iluminé con mi linterna, pero esta vez la sombra no desapareció, aunque no pude distinguir ningún detalle, parecía vagamente humanoide, era alta y delgada, pero no parecía tener rostro. Era como si el haz de mi linterna desapareciera al llegar a esa figura sombría. Mi perro también la vio y empezó a ladrar. De repente, mi perro corrió tras la sombra, y nuevamente no escuchó mis órdenes. Cuando mi perro alcanzó a la figura, dejó escapar un fuerte grito y regresó rápidamente cojeando. Ahora estaba verdaderamente aterrorizado, tomé a mi perro y corrí fuera del campo. Ni siquiera regresé a la vieja casa a guardar mis botas, simplemente corrí hacia mi casa. Cuando entré, traté de hacer como si todo estuviera normal y volví a jugar a los juegos de mesa con mi familia. Cuando me fui a la cama, me olvidé por completo de mi extraño encuentro y simplemente me dormí. Entonces, de la nada, escuché un golpe en la ventana de mi habitación. De inmediato recordé lo que había sucedido y me escondí bajo las sábanas, esperando que los golpes se detuvieran. Era un golpe lento y deliberado, con exactamente un segundo entre cada golpe. En ese momento, el perro empezó a ladrar y los golpes se detuvieron. Yo dormía en el primer piso, me dije que debía ser el viento, o tal vez algunas ramas golpearon mi ventana, pero por dentro sabía que el viento no podía hacer ese ruido. Entonces, escuché que la puerta trasera se abría, y unos momentos después mi perro comenzó a gemir de dolor otra vez. Rápidamente me levanté de la cama y cerré con llave la puerta de mi habitación. Oí pasos subiendo las escaleras, cada vez más cerca de mi puerta.
Encendí las luces y vi cómo la manija de mi puerta se movía, algo estaba tratando de abrirla. Rápidamente me metí nuevamente en la cama y me escondí bajo las sábanas. Estaba temblando, mi corazón latía rápidamente y sentía que la puerta podía romperse en cualquier momento. Los golpes se hicieron más fuertes, hasta que, después de unos minutos, casi parecía que intentaba derribar la puerta. Después de varios minutos tratando de abrirla, el sonido se detuvo. Estaba aterrorizado, pero en algún momento de la noche logré quedarme dormido. Esta mañana, al despertar, corrí al piso de abajo a ver cómo estaba mi perro. Por suerte, estaba bien, pero temblaba y se veía muy asustada, muy dócil. Era tarde, casi las 10 de la mañana, y mis padres ya se habían ido a visitar a mi abuela. Más tarde, cuando tuve que sacar al perro de nuevo, ella no quería salir de su jaula y se quedaba empujando hacia atrás, tratando de regresar a casa. Cuando finalmente regresé, ella corrió inmediatamente de nuevo a su jaula y se negó a salir, incluso gruñía si me acercaba. Ahora mantengo las puertas cerradas con llave, y sigo teniendo la sensación de que esa entidad me está observando. No sé qué hacer, y si esa cosa regresa, ¿debo contarle a mis padres lo que ocurrió? Por favor, ayúdenme. Ahora tengo 23 años, esto ocurrió hace 2 años. Era quizás las 11 p.m. No puedo recordar el día exacto, pero cada vez que pienso en ello me da escalofríos. Solo se lo he contado a 2 personas en mi vida. No me interesa para nada lo paranormal, sé que es extraño que lo publique aquí, pero solo estoy buscando alguna opinión sobre lo que experimenté. Les voy a dar una descripción básica de mi sótano, ya que ayuda a explicar lo que ocurrió. Hay un poste a la derecha de mi sofá y una pared a la izquierda. La única forma de ir al baño es caminar alrededor del poste hacia la parte trasera del sofá y por el lado izquierdo detrás de la pared. Esto es relativo al sofá mirando hacia adelante. Una noche tuve que ir al baño y, mientras caminaba hacia allí, tuve una sensación extraña de simplemente darme la vuelta, lo cual nunca me pasa. Cuando giro la cabeza, lo único que pude ver fue una figura humana hecha solo de luz, de pie al otro lado del sofá. Ahora, esta luz no era brillante ni nada por el estilo, las luces estaban encendidas y se mezclaba con la luz de la habitación, así que pude verla bien. No podía ver a través de ella ni nada, solo estaba allí, de pie, mirándome durante al menos 2-3 segundos. No sentí nada, mi corazón no se aceleró, solo estaba fascinado, pero parecía como si se hubiera sorprendido de que lo estaba mirando directamente, así que corrió hacia el otro lado de la habitación y, en cuanto pasó detrás del poste, desapareció completamente. Esta fue la única vez que he visto algo como eso en mi vida y nunca he tenido ningún encuentro paranormal en mi vida, excepto ese. Fue extraño porque era como si otra persona estuviera en mi casa, mirándome curiosamente. No tenía cara, la mejor manera de describirlo era como una figura humana hecha de luz blanca pura, pero aparte de eso, parecía más asustada de mí que yo de ella. No fue hasta que desapareció cuando sentí esa oleada de ¿qué diablos acaba de pasar? Comencé a entender el peso de lo que acababa de ver. Estaba completamente sobrio, no bebo ni fumo. Mi casa tenía solo 6 años en ese momento y nadie vivió en ella antes. Tampoco tengo familiares muertos. ¿Hay alguien que sepa que podría haber sido eso o tal vez haya experimentado algo exactamente igual? Fue una experiencia aterradora y loca. Mi amigo ha estado actuando raro desde que fuimos de campamento. Pero hoy las cosas empeoraron mucho. Para entenderlo, debemos regresar al principio. Estamos en nuestro último año de secundaria y vivimos en Portland, Oregón, así que pensamos que para las vacaciones de primavera sería buena idea salir de la ciudad y pasar tiempo de calidad juntos acampando en la naturaleza. Hay algo que necesitas saber de mi amigo, Kane, para comprender esta historia. Kane es una persona muy alegre, lleno de energía, y casi siempre está feliz. Rara vez lo he visto enojado. Es un tipo amable que siempre quiere difundir bondad. Ten eso en mente mientras te cuento esta historia. Todo comenzó hace 3 días, en la última noche de nuestro viaje de campamento. Ese día le comenté a Kane que estaba escuchando sonidos raros en el bosque. Los cantos de los pájaros se transformaban en aullidos de lobo sin pausa alguna. Cuando le mencioné esto, Kane me respondió: Shaun, estás paranoico. Estás tan acostumbrado a los sonidos de la ciudad, claxon de autobuses y llantas chirriando, que estás exagerando con los ruidos del bosque. No sé, amigo. Solo me pone nervioso, eso es todo. Kane puso su mano en mi hombro y me dio la sonrisa más genuina que puedas imaginar. Tranquilo, amigo, estamos bien. Solo somos tú y yo aquí.
Vamos a divertirnos. Ese día fuimos a pescar a un río en la montaña donde estábamos acampando. También terminamos nadando, pero el agua estaba helada, así que no duramos mucho tiempo. Kane atrapó una lobina de unos 20 centímetros, que cocinamos sobre el fuego junto con unas judías verdes enlatadas que había traído. Era una cena pequeña, pero se sintió increíble comer algo que capturamos nosotros mismos o bueno, que Kane capturó. Después de cenar, nos retiramos a nuestras tiendas de campaña para prepararnos para dormir. Mientras buscaba mi linterna en el techo de la tienda, escuché pasos. Eran ligeros, como de un coyote o algo de ese tamaño, y rodeaban el campamento lentamente. Al principio quise abrir la cremallera de mi tienda, pero mi instinto me dijo que era una mala idea. Los pasos continuaron hasta volverse más cercanos y pesados. De repente, escuché el sonido de la cremallera de la tienda de Kane. Intenté susurrar, pero salió como un susurro gritado. Kane, ¿qué diablos estás haciendo? Voy a revisar, idiota. ¿Qué crees? Pero podría ser un lobo o algo peor. Tengo mi cuchillo de caza, relájate, cobarde. Estaré bien. Fue entonces cuando noté que los pasos iniciales habían cesado. Todo estaba completamente silencioso. No había grillos, ni pájaros, nada. Como si todos los animales del bosque estuvieran anticipando la llegada de un depredador. Escuché a Kane caminar alrededor del campamento antes de alejarse hasta salir de mi rango auditivo. Al escucharlo alejarse, sentí un nudo en el estómago. Esperé ansioso hasta que escuché pasos en la distancia. Inmediatamente salí de mi tienda y vi la silueta de Kane entre las sombras. Pero mientras se acercaba, noté que su ropa estaba rasgada y sucia, y tenía un corte que cruzaba desde el centro de su pecho hacia un lado. ¡Santo cielo, Kane! ¿Qué te pasó? Él simplemente me miró con la expresión más vacía que he visto en los ojos de alguien. Kane, mi voz se suavizó y quebró. Probablemente notó que estaba nervioso, pero no dijo nada. Esto no es gracioso. Buenas noches, dijo de inmediato, y luego regresó a su tienda. No pude dormir esa noche. Por la mañana, empacamos todo nuestro equipo de campamento. Noté que Kane había tirado su ropa ensangrentada al bosque y se había cambiado. Extrañamente, llevaba puestos sus trajes de baño, pero debajo aún se le veían los boxers, lo que me indicó que no planeaba nadar. Aunque en ese momento no lo entendí, era demasiado tonto para darme cuenta de que algo no estaba bien. Cuando regresamos a la ciudad, Kane se perdió tratando de encontrar mi casa, al punto de que tuve que conducir yo porque no podía entender cómo seguir Google Maps ni distinguir su izquierda de su derecha. Kane nunca se confundiría de esa manera, mucho menos olvidaría algo tan básico como izquierda y derecha. Al llegar a mi casa, mi mamá había preparado algo de comida, pero Kane se negó a comer. Intentamos ofrecerle otra cosa, pero no quiso nada de lo que teníamos. Luego, intenté que jugara videojuegos conmigo, pero se confundió y se enojó. Terminó lanzando mi control de repuesto y lo rompió. Más tarde, mientras me distraía, lo atrapé mirando fijamente hacia la habitación de mi hermana menor. Cuando le gritemos, me dijo, quiero saber qué hace cuando nadie la está mirando. Eso me dio un mal presentimiento. Le dije que lo mejor sería que se fuera a su casa. Probablemente debería haberle contado a alguien sobre las señales. Debería haberle dicho a mi mamá que estaba mirando a mi hermana. Debería haber hecho algo antes de llegar a este punto. Tengo que irme a dormir, así que terminaré aquí con el primer día. Entonces, nos quedamos en donde le dije que se fuera a casa. Si no has leído la parte primero, por favor léela antes de continuar. Esa noche pensé en contarle a mi mamá o a su mamá. Pero, ¿quién me creería? Oh, mi amigo está actuando raro, y probablemente sea un skinwalker o algo así. Para que conste, nunca he tenido fe en lo sobrenatural ni en nada religioso. Sé poco o nada sobre ese tipo de cosas, aparte de información básica que ves en internet. Todo lo que sé es que pueden convertirse en animales y, a veces, incluso en personas. Creo que lo que sea que estaba allá afuera esa noche mató a Kane y se arrastró dentro de su cuerpo o tomó la forma de su cuerpo. Sea lo que sea que haya pasado, eso no es Kane. Después de esa noche, lo supe. Me desperté en medio de la noche. Había un perro ladrando furiosamente afuera de mi casa. Cuando miré por la ventana, pude ver a alguien alejándose. Creo que era Kane. Al día siguiente, realmente no supe nada de él. Pasé todo el día en casa e incluso invité a mi novia, Kim. Vimos una película de terror y ayudamos a mi hermana con un proyecto de ciencias, ya que sus vacaciones de primavera no eran tan largas como las nuestras.
en medio de todos construyendo un modelo del sistema solar, un proyecto fácil para sacar una A. Alguien llamó a la puerta. Me levanté para contestar y me sorprendió ver al papá de Kane parado en mi puerta. Hola, Joshua. Kane no está aquí, ¿qué pasa? Tenía una expresión intensa, como si estuviera a punto de morderse el labio. Mierda, lo siento, habló frenéticamente. ¿De verdad no está aquí? Salí al porche delantero y cerré la puerta principal. ¿Qué está pasando? Kane siguió saliendo y regresando a casa anoche. Cuando su mamá lo confrontó al respecto, no dijo ni una palabra. Sí, estaba actuando raro. No es solo eso, Shaun. Ella se enojó y levantó un poco la voz, como suele hacer cuando está frustrada, y él se volteó y la golpeó hasta tirarla al suelo. Miré al papá de mi amigo y sentí ganas de vomitar en todas partes. Quería decirle lo que pasó, que no sabía qué estaba ocurriendo, pero que algo andaba mal con su hijo. No tenía idea de qué decir. Cualquier cosa que pudiera juntar sonaría como una locura. Lo miré, con el rostro lleno de gravedad. Lo siento mucho. Si hay algo en lo que podamos ayudar, avísenos. Me miró como si supiera que estaba ocultando algo, pero simplemente asintió y volvió a su auto. Cuando entré a la casa, sentí que me desmayaría. ¿Qué demonios le pasaba a Kane? Nunca golpearía a su mamá. Tenían sus problemas, pero la amaba más que a nadie. Entré al cuarto de mi hermana y fue entonces cuando lo vi. Una ardilla estaba afuera de la ventana, posada con sus pequeños ojos negros brillando mientras miraba alrededor de la habitación. Pero cuando fijó la mirada en mí, no se inmutó. Mi corazón dio un vuelco antes de que me lanzara hacia la ventana y golpeara el vidrio. Mantuvo el contacto visual. Cuando mi novia y mi hermana miraron, finalmente se fue corriendo, y me sentí como un loco. Cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué asustas a una ardilla así? Sin poder dar una explicación racional, dije lo primero que se me ocurrió. Estaba actuando raro. ¿Qué? Mi novia levantó una ceja. Pensé que podría tener rabia o algo así. Lo dejaron pasar y terminamos el proyecto de mi hermana. Fue entonces cuando alguien más llamó a la puerta. Esta vez era Kane. Hola. Acabo de ver a tu papá. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Quién? Mi estómago se apretó de nuevo. Cierto. Es tarde. Deberías irte a casa. ¿Puedo quedarme aquí? ¿Por qué? No puedo ir a casa. Por la velocidad con que respondió, parecía que estaba drogado. No podía soportar ver a mi amigo así. Tal vez estaba equivocado, tal vez algo pasó en el bosque y ha cambiado, y necesita a alguien con quien hablar. Tal vez pueda ayudarlo. Supongo que sí. Kim terminó yéndose cuando él llegó, porque el sol ya se estaba poniendo. Le di un beso en la mejilla y le apreté la mano antes de que se fuera. Kane y yo estábamos en mi habitación. Me distraje con mi teléfono, como de costumbre, pero cuando lo miré, estaba mirando hacia el pasillo, hacia la cocina, observando a mi mamá. Las dos veces, con mi madre y mi hermana, no parecía tener intenciones pervertidas o maliciosas. Era como si las estuviera estudiando. Hey, Kane. No dijo nada, pero giró la cabeza y fijó su mirada en mí. ¿Qué pasó en el bosque cuando estábamos acampando? Parecía irritado por el tema. No quiero hablar de eso. Kane, parece que pasó algo malo, y tal vez deberías hablarlo. Por un instante, me dio una mirada que me hizo sentir que mi amigo estaba de vuelta, una mirada que reconocía mi preocupación por él y parecía dispuesto a hablarlo. Pero luego su rostro volvió a ser el vacío y desalmado cascarón de lo que solía ser mi amigo. Kane, cállate. El repentino aumento en su volumen me hizo saltar. Entonces mi mamá apareció en la puerta. Esa fue la única vez que lo vi sonreír desde que regresamos. Se dio la vuelta y le dijo alegremente a mi mamá. Sí, solo una discusión tonta. Perdón por alzar la voz. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba hablando como lo haría Kane. Estaba hablando como yo. Usando mis maneras y mi tono, específicamente el tono que uso cuando hablo con mi mamá. Esto me sacudió hasta lo más profundo. Mi madre sonrió. Está bien, sean amables el uno con el otro. Han sido amigos desde niños. Volvió a la cocina, y Kane fijó su mirada en mí. Amigo, ¿qué demonios te pasa últimamente? Él solo me miraba fijamente. Odiaba esto, quería ayudar desesperadamente a mi amigo. Kane, por favor háblame. Quiero ayudarte. Ellos lo descubrirán. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Todos lo saben. Tú lo sabes. No respondí, y ambos nos quedamos en silencio. En ese momento no entendía lo que quería decir, pero ahora desearía no haberlo entendido, desearía nunca haber ido a acampar con él. Se quedó con nosotros para la cena, pero no comió nada. Todos hablábamos sobre nuestro día mientras él simplemente observaba.
Cada vez que mi mamá le preguntaba algo, sonreía y respondía. Pero siempre que ella no lo miraba, él simplemente nos observaba. Observaba la forma en que comíamos, la forma en que hablábamos, la forma en que nos molestábamos. Esa noche supe que no iba a pasar la noche con mi amigo perturbado. Sabía que lo que fuera que estaba en mi casa era un peligro para mí y para mi familia, pero no podía hacer nada. No podía enfrentarlo, no podía decirle a nadie. Así que nos acostamos y lo ignoré, intenté dormir. Dormí tranquilamente, tan tranquilo como era posible. Mis sueños estaban llenos de los temas extraños que habían aparecido en mi vida últimamente. Cuando desperté en un sudor frío y lleno de pánico, me encontré con los ojos de Kane mirándome fijamente, sin alma, pero no parecía que estuviera viéndome a mí, sino dentro de mí. ¿Qué demonios estás haciendo? Intentando no sé, averiguarlo. Kane, ¿qué demonios te pasa? Nada. No pude evitarlo, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Esto no eres tú. ¿Qué eres? ¿Qué quieres? No puedo interpretar a Kane por mucho tiempo. La sonrisa que se estiró en el rostro de este extraño era tan perturbadora y grotescamente inhumana que mi cerebro ni siquiera podía procesar lo que estaba ocurriendo. Por favor, vete. Y como si nada, simplemente se fue. Cuando miré por la ventana, ni siquiera lo vi alejándose. Las cosas que decía no tenían sentido. ¿Por qué demonios algo tomaría a mi amigo? Ni siquiera intentaría fingir ser él, y ahora estaría acechándome a mí y a mi familia. No podía juntar las piezas del rompecabezas, pero sabía que, de alguna manera, todo recaía en mí. Mañana puedo ponerte al tanto del resto. Tengo que prepararme para lo que viene. Estoy seguro ahora, tiene que ser un skinwalker. O un changeling. Algo que toma a las personas y las usa como máscaras. Todo lo que he encontrado en línea apunta a esto. Todo lo raro en el campamento, la forma en que Kane ha estado actuando, todo encaja. Todo maldito encaja. Ya no puedo dormir porque sé lo que esto significa para Kane. Se ha ido. Realmente se ha ido. He pasado horas buscando desesperadamente respuestas, haciendo clic en foros y sitios web interminables hasta que mis ojos ardieron por la luz azul. Hubo una cosa, una pequeña chispa de esperanza sobre un curandero navajo que podría ayudar, pero ¿a quién engaño? Una vez que te quitan la cara, se va para siempre. Y demonios, tal vez me equivoque sobre todo. Tal vez ni siquiera sea un skinwalker. Internet está lleno de mentiras y estoy perdiendo la cabeza tratando de separar la verdad de la ficción. Ya no sé qué hacer. Kane se ha ido. Volviendo a la historia, ¿sabes cómo en la parte I, dije que las cosas se habían puesto mucho peor? Sí, déjame ponerte al día. Kane se fue anoche, ahí fue cuando me sumergí en mi frenesí en internet recopilando información. Aún no puedo entender qué quiere con mi familia. Es una apuesta arriesgada. Parece que cualquier entidad o fuerza que tomó la cara de mi amigo estaba completamente desprevenida ante la complejidad de las relaciones humanas y la cantidad de conexiones que conlleva. Con el paso del tiempo, más y más personas comenzaron a notar las rarezas que rodeaban la desaparición de mi amigo. Lo que sea, rápidamente se dio cuenta de la creciente sospecha sobre su comportamiento. Al principio, creo que solo intentaba aprender la naturaleza de la vida humana, tal vez aprendiendo a imitar emociones y señales sociales para encajar. Pero ahora ha cambiado su enfoque. Ahora, no puedo quitarme la sensación de que está de casa nuevamente, buscando su próxima víctima, su próxima cara que llevar como máscara. La incertidumbre es lo que me hiela hasta los huesos. ¿Apuntará a la familia de Kane? ¿O tal vez a mi propia familia, que sigue ajena? El pensamiento de que se ve con un extraño inocente también es igualmente perturbador. Las posibilidades son infinitas. Lo que me tiene perplejo es qué motiva a una criatura a abandonar la naturaleza. Tal vez las sombras del bosque ya no satisfacían su hambre, el hambre puede llevar a los animales a hacer cosas extrañas. Esa mañana, la desesperación me llevó a tomar decisiones cuestionables. Me encontré siguiendo instrucciones de los rincones más oscuros de internet, tropezando por mi casa con salvia quemada como si fuera un exorcista de tercera categoría. Incluso me encontré navegando en sitios web dudosos buscando balas de plata, y cuando realmente estás considerando comprar munición de alguien llamado Wolfslayer 420, sabes que has tocado fondo. Kim notó que algo andaba mal antes de que yo siquiera tuviera el valor de contárselo. Durante nuestra llamada telefónica esa tarde, mientras el amargo olor de la salvia aún flotaba en el aire, su voz tenía ese tono de preocupación que había temido. «¿No eres tú mismo?», dijo.
Traté de hacerlo parecer normal, quitármelo de encima con una risa, pero solo puedes pretender por tanto tiempo que tu mundo no se está desmoronando. La verdad seguía subiendo por mi garganta, exigiendo ser escuchada. Vacilé, mi voz apenas por encima de un susurro. Kim, necesito contarte algo. Va a sonar loco, pero creo que algo está muy mal con Kane. Las palabras salieron, una mezcla de miedo y desesperación. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y por un momento, me pregunté si aún estaba allí. ¿Qué quieres decir? Su tono reflejaba la agitación que hervía dentro de mí. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. No lo sé, exactamente. Pero desde que fuimos de campamento, ha estado diferente. Ha estado acechando a mi familia, observándome, diciendo cosas que no tienen sentido. Mi voz se quebró mientras forzaba las palabras. Kim, creo que quiere hacerme daño. El silencio que siguió fue opresivo, pesando sobre mi pecho. Y luego, una risa suave cruzó el teléfono, enviándome un escalofrío por la columna. Comenzó como un sonido suave, divertido, pero rápidamente se convirtió en una risa maníaca que hizo que mi sangre se congelara. Shaun, no seas tonto. Todo está perfectamente bien. Mi corazón se hundió, una sensación de inquietud me envolvió. Esta no era la Kim que conocía. ¿Por qué estás actuando así? Le exigí, tratando de mantener mi voz firme. Tú eres el que está actuando raro, Shaun, me respondió, su tono goteando malicia. No yo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta no era Kim. No podía serlo. Kim, esto no eres tú, dije, tratando de razonar con ella. ¿Te hizo algo Kane? Shaun, todo va a encajar pronto. No dudé. Colgué el teléfono, mi mente corriendo con los peores escenarios. ¿A quién puedo confiar ahora? Si mi propia novia estaba bajo algún tipo de control mental, ¿cuánto tiempo tomaría para que lo que me estaba aterrando se llevara a todos los que amaba? Me sumergí más en mi investigación, desesperado por respuestas. Fue entonces cuando me encontré con más leyendas sobre skinwalkers, brujas con ropa de animales, con el poder de manipular mentes y adoptar forma humana. Estaba demasiado metido, pero no tenía opción. Tenía que detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de hojas fuera, me hacía saltar. Sentía que me observaban, siempre. Los pájaros posados en el cable de energía fuera de mi ventana parecían estar mirándome, sus ojos brillando con intensidad. Incluso el perro de mi vecino, antes un compañero amigable, ahora parecía siniestro, su mirada siguiéndome a donde fuera. No sabía cómo escapar de este infierno en el que estaba atrapado. Estaba perdiendo el control de la realidad, y no había nadie a quien recurrir. Intenté llamar a Joshua varias veces, pero no contestó. Un escalofrío de terror susurró en mi oído que tal vez Kane ya había atacado, que tal vez ya había tomado uno de sus rostros, y tal vez ya era demasiado tarde. Intenté llamar a Kane, pero tampoco respondió. El silencio era ensordecedor, y mi mente corría con aún más peores escenarios. Y entonces, un mensaje desde el teléfono de Diane. La mamá de Kane. Y Shaun. Mi corazón dio un vuelco mientras dudaba, sin saber cómo responder. ¿Diane? ¿Qué pasa? Ah, Diane. Intenté nuevamente. Ah, fue entonces cuando supe que mis peores temores se habían hecho realidad. Kane. Escribí, pero el texto decía leído debajo de él, y no se envió respuesta. El silencio era, una vez más, opresivo, un peso pesado que me aplastaba el pecho nuevamente. Sabía que Kane había tomado la cara de su mamá, que Kane y Diane probablemente estaban muertos, sin posibilidad de regresar. Me desplomé sobre mi cama, las rodillas presionadas contra mi pecho y mi rostro enterrado entre mis manos. Las lágrimas fluían como un río, y lloré durante lo que parecieron horas. Estaba perdiendo el control de mi vida, y lo sabía. El pensamiento de ser impotente, de no poder salvar a mi amigo, a su familia, ni siquiera a mí mismo, era asfixiante. Mientras me sentaba allí, consumido por la desesperación, me di cuenta de que estos registros eran mi última esperanza. Si alguien alguna vez ve esto, quiero que sepan la verdad. No vayan de campamento, si lo hacen, lleven salvia, una bala de plata y algo de coraje, porque eso es lo que se necesita para sobrevivir a lo que sea que me está pasando. Respiré hondo, limpié mis lágrimas y me preparé para lo que venía. Haría más investigación, intentaría encontrar una forma de detener esto, sin importar cuán pequeñas fueran las probabilidades. Y luego, mi teléfono sonó. Joshua. No dijo por qué, pero me dijo que fuera a su casa de inmediato. Mi corazón dio un vuelco mientras dudaba, sin saber si podía confiar en él.
Pero sabía que tenía que arriesgarme. Me colé en la habitación de mi mamá y tomé la pistola que ella pensaba que no sabíamos, escondida en su cajón de ropa interior. No era una bala de plata, pero era mejor que nada. Al menos, si algo sucedía, estaría preparado. Respiré hondo, sintiendo una sensación de aprensión recorrerme. ¿Qué me esperaba en la casa de Joshua? ¿Era una trampa, o una oportunidad para finalmente descubrir la verdad? No lo sabía, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera que viniera hacia mí. Estoy escribiendo esto mientras voy camino a la casa de Joshua, mi corazón latiendo con fuerza con cada milla que recorro. No tengo idea de qué esperar, pero sé que no puede ser algo bueno. Escribiré más después de lo que suceda, pero por ahora, rezo a cualquier Dios que me escuche para que me mantenga a salvo. Lo voy a necesitar. Siendo yo, trabajar como esclavo en un Little Caesars. Doblar turno porque, realmente no lo sé, odiaba el lugar. Hora de cerrar, mi jefe dice que puede llevarme a casa si quiero después de alarmar el negocio. Acepto porque es más probable que me viole algún random a medianoche que mi jefe mientras vamos en su auto. Un chico que estaba lavando los baños entra a la oficina mientras mi jefe y yo hablamos, entra pálido como papel, por un momento pienso, este güey se está palideando. Preguntar el por qué se encuentra así. Responde que por los reflejos del espejo ve como una niña entra a los baños y se encierra. Definitivamente está drogado. Mi jefe lo deja ir. Programamos las alarmas, subimos a su auto, cerramos el local y subimos a su auto, avanzamos solo un par de calles cuando el teléfono de mi jefe timbra. Es la operadora de seguridad, nos dice que tenemos que regresar al local ya que, aparentemente alguien había entrado a robar, preguntamos cómo lo sabe, a lo que responde que se dispararon los sensores de movimiento e insiste para que llamemos a la policía o simplemente vayamos a revisar. Dar vuelta en U y regresar a la pizzería. Pizzería estar intacta, aunque así, mi jefe y yo entramos para inspeccionar, bastante estúpido de nuestra parte. Llegamos a la conclusión de que tal vez haya sido una rata o algo parecido, solo queremos irnos. Programamos nuevamente las alarmas, revisamos que todo esté bien cerrado y en cuanto ponemos un pie en el auto, boom. Alarma salvaje aparece de nuevo. Esperamos nuevamente a que la operadora se contacte con nosotros para decirle que volveremos a programar las alarmas. El teléfono de mi jefe suena, contesta y nuevamente la operadora y dice que se disparó el sensor de movimiento instalado en la cocina, no hay duda, una rata. Entramos nuevamente, programamos la alarma y salimos. Como si fuera una broma de mal gusto, en cuanto toco la manija de auto, boom. La alarma nuevamente. Nuevamente la operadora habla con nosotros pero ahora con un tono de voz tembloroso. Procede a explicar que los sensores de movimiento están captando movimiento en la cocina y la oficina. Se debe mencionar que una pared de yeso separa a ambas habitaciones. La operadora dice, esto es raro, los sensores se dispararon solo con segundos de diferencia, no el suficiente para rodear la pared y activar los sensores de la cocina, es casi como si algo atravesara a la pared. Nos quedamos en silencio el tiempo exacto para escuchar la risita burlona de una niña. La risa viene del interior de la pizzería. Claramente, le pedimos a la operadora desactive la alarma de manera remota, y mi jefe y yo procedemos a largarnos cagando ladrillos. La razón por la que se quemó la biblioteca de Alejandría. Siempre me había fascinado el antiguo Egipto. No solo las pirámides o los faraones, sino los secretos. Los rumores. Las historias de tumbas malditas, conocimiento oculto y la legendaria biblioteca de Alejandría. Así que cuando tuve la oportunidad de unirme a una pequeña excavación arqueológica cerca de la ciudad de Alejandría, me lancé a ello como una polilla a la llama. Era mi segunda semana allí cuando sucedió. El arqueólogo principal, el Dr. Nazar, estaba ocupado catalogando lo que parecían ser fragmentos de un templo arruinado. Yo, por otro lado, estaba en un túnel estrecho, profundo bajo tierra, quitando el polvo de lo que pensaba que era otro fragmento de cerámica. Pero cuando mi linterna iluminó algo metálico, me detuve en seco. No era un fragmento. Era un contenedor. Un pequeño cilindro de bronce, sellado con cera e inscrito con jeroglíficos. Mi corazón latía rápido mientras lo abría con cuidado. Dentro había un pergamino. No era papiro, sino algo más, casi como cuero, oscurecido por la edad, y cubierto con pequeños símbolos meticulosamente dibujados que no reconocí. Lo llevé a la superficie, esperando emoción por parte del Dr. Nazar, pero cuando lo vio, su rostro se puso pálido. Murmuró algo en árabe y se negó a tocarlo. Me dijo que lo dejara donde lo encontré.
Hay cosas que deben quedarse enterradas, advirtió, con la voz temblorosa. Pero no pude. La curiosidad me tenía atrapado. Esa noche, metí el pergamino a escondidas en mi habitación. Pasé horas intentando descifrarlo, haciendo referencias cruzadas con escrituras antiguas, pero nada tenía sentido. No era jeroglífico ni griego ni nada que hubiera visto antes. Estaba a punto de rendirme cuando las letras comenzaron a moverse. Al principio pensé que estaba alucinando por el cansancio. Pero no, los símbolos se movían, reordenándose en inglés. Decía, el conocimiento es una llama. Quema a aquellos que lo buscan sin estar preparados. La habitación se enfrió, de manera antinatural, mientras leía más. No era un texto histórico. Era una advertencia, un registro de algo que la biblioteca había intentado contener, algo tan catastrófico que los escritores del pergamino recurrieron a quemar todo el lugar hasta los cimientos. El pergamino hablaba de ellos. No dioses, no demonios, algo más antiguo. Entidades más allá de la comprensión, que existían en el vacío antes de la creación. La biblioteca había sido una fortaleza, una prisión para mantener sus nombres, sus verdaderos nombres, escritos en este guión. Los bibliotecarios habían mantenido el conocimiento encerrado, sabiendo que solo conocer los nombres les daría a esas entidades una puerta a nuestra realidad. Y luego el pergamino comenzó a listar esos nombres. No pretendía leerlos. Lo juro, no lo hacía. Pero las palabras tiraban de mis ojos, obligándome a seguir las líneas. Mi cabeza me dolía, mi visión se oscurecía, y sentí que caía dentro de la tinta misma. El primer nombre resonó en mi mente como un trueno. Las paredes de mi habitación comenzaron a doblarse y ondular, como si fueran de agua. Sombras se movían en las esquinas, sombras que no eran proyectadas por nada que pudiera ver. El segundo nombre me llenó de un temor tan profundo que no pude respirar. Entonces escuché susurros, voces que no eran mías, provenientes de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Para el tercer nombre, las sombras no solo se movían, estaban observando. Y no estaban solas. Me llamó, y contra toda razón, seguí leyendo. El cuarto nombre fue como una cuchilla tallando mis pensamientos, cortando las frágiles paredes de mi cordura. Y luego, algo nuevo surgió de las sombras. Visiones. No sueños, no alucinaciones, recuerdos. Vi la biblioteca como era, antes del fuego. Salones grandiosos se extendían infinitamente en todas direcciones, llenos de estanterías que se alzaban como las pirámides. Los eruditos se movían en silencio reverente, sus rostros más marcados por el miedo que por el asombro. Este no era un lugar de aprendizaje, era una prisión. Y en el corazón de esa prisión, lo vi. Julio César. Pero no era el hombre que había leído en los libros de historia. No era un conquistador, ni un estadista. Estaba asustado, temblando mientras se encontraba en el santuario interior de la biblioteca. Su toga estaba manchada de sangre, no la suya, y en sus manos, sostenía este pergamino. Los bibliotecarios lo rodearon, suplicando en un idioma que no entendía. Estaban desesperados por detenerlo, pero ya era demasiado tarde. César ya había leído un nombre. Las paredes del santuario ondularon, igual que las de mi habitación. Las sombras comenzaron a moverse, pero estas eran más grandes, más oscuras, más hambrientas. César retrocedió, dejando caer el pergamino, su rostro pálido y sudoroso. No era mi intención, tartamudeó, su voz vacía. No era. Pero las sombras no se detuvieron. Surgieron hacia él, consumiendo a uno de los bibliotecarios en un instante. El grito del hombre fue breve, cortado cuando su cuerpo se desintegró en cenizas. El resto de los eruditos actuaron rápidamente, su miedo sobrepasado por un propósito. Reunieron pergaminos, libros y artefactos, llevándolos a una pira central. Uno de ellos sostenía una antorcha, pero su mano temblaba. Dudó, mirando a César. «Hazlo», gritó el general, su voz quebrándose. «Quémalo todo». El bibliotecario obedeció. El fuego cobró vida, consumiendo siglos de conocimiento en segundos. Las sombras se echaron atrás, chillando mientras las llamas crecían más brillantes. Pero no fue suficiente. La entidad que César había desatado no se podía deshacer tan fácilmente. Ya estaba suelta, extendiéndose por las grietas de la realidad. La visión cambió entonces, regresando a César.
Lo vi años después, de pie, solo en los idus de marzo, justo antes de su asesinato. Susurró algo entre dientes, una oración o una maldición, y por un momento, lo entendí. El fuego no había sido suficiente. Lo que había desatado seguía con él, acosándolo, susurrando su nombre. Y ahora, me susurra a mí. No en palabras que pueda entender, sino en sensaciones, un frío, un terror asfixiante. El tipo de miedo que se filtra en tus huesos y te convence de que hay algo observándote, justo fuera de la vista. He dejado de encender las luces de noche. Ya no importa. Las sombras siempre están allí. A veces se mueven, cambiando como si estuvieran vivas, extendiendo largos dedos hacia mí antes de retirarse como si estuvieran saboreando la espera. Anoche, pensé que escuché una voz. No un susurro, sino una sola palabra clara, dicha desde la oscuridad detrás de mí. Un nombre. No era uno que reconociera. Ni del pergamino, ni de la visión, ni de nada que haya oído jamás. Pero el sonido me hizo doler los dientes y mi corazón vacilar. No sé qué significa. No quiero saberlo. Quemé todo lo que tenía de la excavación, las notas, las fotos, incluso mi ropa. No sirvió de nada. Lo que traje de vuelta no era el pergamino. Es algo más. Algo de lo que no puedo escapar. No he dormido en días. Temo que si cierro los ojos, escucharé el siguiente nombre. O peor aún, veré a ellos. Pero el fuego me enseñó algo. El conocimiento es una llama, sí, pero también es una cadena. Cuanto más aprendes, más fuerte te ata. Y ahora sé lo suficiente para quedar atrapado para siempre. Pienso en César, en el fuego que empezó, y entiendo por qué fracasó. No puedes destruir el conocimiento. Solo puedes retrasarlo. No eran solo los pergaminos o los nombres. Eran las personas que los conocían. Si estoy en lo correcto, entonces solo hay una manera de terminar con esto. Solo una manera de detener los susurros antes de que lleguen a otra persona. Las sombras están más cerca ahora, y ya encendí el fósforo.